Uy, chicos. Vamos a cenar a Papá Pi, el papá de Sushi. Terminado de salir las 6 partes, así que hoy ya es hora de cenarlas todas. Como no es una parte, es hora de verlas una por una. Así que es posible que esta versión sea la más larga de todas y la más genial. Parece que en este canal es la primera vez que hace 6 partes de una creepypasta. Es una locura. That's crazy as shit, bro. Like, ahora si no esto ahora. Come on. O sea, recién esto. Like, right now, bro. Antes de empezar este vídeo. Chao, introducción de mierda. Vamos a interpretar acá. Tuki. Era un día normal en la escuela, donde la señora Gacela estaba enseñando clases. Bueno niños, con esto terminamos la clase, ya pueden ir al recreo. Los niños fueron al recreo, Pepa estaba jugando, pero notó a Susie un poco triste, así que fue y le preguntó qué pasaba. Hola Susie, ¿estás bien? Te noto triste. No está nada bien. Hola Pepa, lo que pasa es que nunca he conocido a mi papá, ya que, si te das cuenta, yo solo vivo con mi mamá y ni mi mamá ni con nadie conoció a mi papá, ni siquiera yo, pero lo que recuerdo es que solo se fue cuando yo nací, por lo que mi mamá puede ser la única que sepa algo sobre él, pero ahora sí nunca lo conocí. Pepa al escuchar eso sintió lástima por Susie, que le dijo lo siguiente. Susie, también siento cómo te sientes al no conocer a alguien de tu familia, como George y yo. Nunca conocemos a mi tía Dottie, pero espero que algún día la conozca. Yo también, Pepa, yo también. Después todos los niños se fueron a sus casas. Susie al llegar a su casa le preguntó a su mamá qué pasó con su papá, pero ella le dijo lo siguiente. Mamá, ¿qué pasó con papá? ¿Por qué se fue cuando yo nací? Susie, estoy ocupada para responder eso, más tarde hablaremos de eso, ve a ver la tele. Susie se puso triste, sin tener una respuesta de su madre se puso a ver la tele para así animarse un poco. Esconde algo. Al día siguiente, Susie va a la escuela donde se encuentra con Pepa y Pepa le preguntó. Hola Susie, ¿superaste lo de tu padre? Está rara. Hola Pepa, superé lo de mi padre, pero extrañamente, cuando le pregunté a mi mamá sobre él, no respondió nada. Después de eso, ambas notaron como alguien están observándolas por la ventana de la escuela, pero al mirar, no vieron nada y no le dieron importancia, y decidieron seguir la clase hasta ya irse a sus casas. ¿Qué era eso? Danny Perro había llegado a su casa, donde se había de noche, mientras dormía escucharía un sonido de una puerta derrumbándose, y escucharía pasos subiendo las escaleras hasta escucharía el grito de sus padres. ¿Pero qué es ese sonido? Así que Danny, asustado, decidió revisar en la habitación de sus padres, pero no estaban, así que bajó hasta el primer piso, y lo que vio lo asustó, eran sus padres muertos, su madre le habían cortado la cabeza, y su padre lo apuñaló en el estómago, y estaba un encapuchado con un cuchillo. ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué hiciste eso? El encapuchado no dijo nada, y se abalanzó sobre Danny. No. Espera. A ver. Al día siguiente los niños fueron a la escuela, pero notaron que Danny había faltado, creyeron que le había pasado algo malo, por lo que se preocuparon. Los niños se fueron a sus casas. Pepa al llegar a su casa junto a George, papá y mamá Cerdito vieron la tele donde pasaban las noticias, donde decían lo siguiente. Noticia de última hora. Se han encontrado 3 cuerpos en una casa. Ellos son Danny Perro, Papá Perro y Mamá Perro. La puerta estaba derrumbada. Y lo único que encontramos fue un mensaje escrito en la pared con sangre que decía: muerto. Yo sé exactamente dónde vive Susie y sus amigos, iré por ellos. Solo fue eso lo que encontramos, así que tengan cuidado, y cierren las puertas de su casa hasta que atrapen al culpable. Oh por Dios. ¿Quién haría eso? Danny y sus padres no merecían morir. Ellos eran buenas personas, y además como que el asesino sabe dónde vivo yo y Susie, o sea, que fue por mí y por yo. Al día siguiente, los niños fueron a la escuela. Bro, no. I'm not gonna die next week. No, bro.
escuela, donde Pepa les preguntó a sus amigos. Chicos, ¿ustedes vieron las noticias? Sí. Susie en ese momento veía a una silueta de alguien moviendo muy rápido. Susie le pareció raro, pero no le dio importancia. El señor Toribio estaba con sus compañeros reparando las calles, hasta sin darse cuenta que alguien puso gasolina encima de toda la zona de construcción. ¿Pero qué? ¿Quién puso gasolina? Nadie, jefe. Todos estaban confundidos, hasta que alguien ve que un encapuchado ha soltado un fósforo, quemando la zona, y a los trabajadores, incluyendo al señor Toribio. Pepa y su familia estaban viendo la tele, hasta que pasaron las noticias. Noticia de última hora. Se ha encontrado estos son del señor Toribio y sus trabajadores. Los cuerpos estaban quemados. El asesino volvió a hacer de las suyas. Ok, el miedo de trabajadores. Lo que encontramos fue una nota escrita que decía: yo sé dónde viven todas las personas que Susie conoce, e iré por ellos. Eso fue lo único que encontramos. Todavía no se supo nada de él, pero por la seguridad de todos los niños no deben salir, ni nadie más, así que nadie tendrá que salir de casa hasta que atrapen al culpable. ¿Otra vez? No lo puedo creer. No. El tampoco lo ve. ¿Cómo que sabe dónde vivíamos nosotros? Entonces irá por nosotros. Al día siguiente los niños no podían ir a la escuela debido a los asesinatos. Susie y su madre estaban en casa. Susie no creía lo que estaba ocurriendo. Susie dormía tranquilamente hasta que escuchó un ruido. Era de una ventana rompiéndose. ¿Qué fue eso? Susie salió de su cuarto hasta que escuchó el grito de su mamá, que provenía de su cuarto. ¿Pero qué? Mamá, ¿estás bien? Susie entró al cuarto de su mamá y encontró a su mamá muerta. Le habían partido la mitad y le sacaron los ojos. Susie estaba asustada, pero cuando se acercó al cuarto de su madre, vio un mensaje en la pared escrito con sangre, que decía: voltea Susie. Susie asustada volteó y vio a un encapuchado, el cual tenía un cuchillo y no se le vio la cara. Susie preguntó: ¿quién eres? El encapuchado, sin decir nada, se quita la capucha y le muestra a Susie su verdadera identidad. No puede ser, eres tú. It's you. Paper 2. Vamos a la parte 2. Parte 2. Antes de... Chao, introducción. Vez que muestra a Susie su verdadera identidad. No puede ser, eres tú. Susie no podía creer quién era el asesino. Todo el tiempo ella estaba sorprendida, pero a la vez asustada. El asesino es su propio padre, el señor Oveja. Susie estaba tan sorprendida que quedó mirando a su padre mientras que su padre la miraba a ella. Ambos se miraron por un minuto hasta que Susie dijo lo siguiente: No puede ser, papá, eras tú. Todo el tiempo. ¿Por qué lo hiciste? El papá de Susie, o mejor dicho, el señor Oveja, con una cara perturbadora le dice a Susie: Mira, Susie, a ti que te importa, no planeaba matarte, pero como me descubriste tendré que matarte a ti también. El señor Oveja se abalanza sobre Susie, pero Susie lo esquiva y sale corriendo de la casa, mientras el señor Oveja la perseguía. Susie fue a la casa de Pepa. Susie vio atrás y notó que el señor Oveja ya no la seguía. Así que toca la puerta. La familia Cerdito fue a ver y vieron a Susie asustada. Pepa, al ver a Susie, le pregunta: Susie, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes aquí a altas horas de la noche y por qué estás asustada? La familia Cerdito, por favor, déjenme entrar, les contaré todo ya adentro. Sí, la familia Cerdito dejaron entrar a Susie y ya adentro le preguntaron: sí, por Ahora caos, sí, por caos. Susie, dinos qué tienes y por qué vienes aquí. Familia Cerdito, no me lo van a creer, pero encontré al asesino en las noticias que sí, a mi mamá y ahora viene por mí. La familia Cerdito estaba sorprendidos, pero a la vez asustados, así que papá Cerdito decide prender la televisión y en las noticias decían lo siguiente: Noticias de última hora. Se encontró el cuerpo de mamá Oveja en su habitación. La ventana estaba rota y no se encontró a la hija de mamá Oveja.
Susi oveja. Solo encontramos otro nuevo mensaje en la pared que dice: voy por ti, Susi. Volvió a hacer de las suyas. Estén alerta. La familia Cerdito y Susi estaban asustados, pero George, como era curioso, se acercó a Susi y le preguntó lo siguiente. Susi, ¿sabes quién es el asesino? Dinosaurio. El papá de Susi. Sí, el asesino es Susi. Antes de que Susi dijera quién es, la electricidad de la casa se va y se escucha un ruido de una ventana rompiéndose del segundo piso. Mamá Cerdita decidió ir a ver, pero Susi no la dejó. ¿Pero qué fue? Eso voy a ver. No, señora Cerdita, espere, no es seguro. Sí, mamá, deberías hacerle caso a Susi. Sí, hágase caso. Tranquilos, si no, lo matan ahí. Todo estará bien. Mamá Cerdita fue a ver qué pasaba en el segundo piso, pero no volvió, y luego se escuchó el grito de la señora Cerdita. Mamá, ya. ¿Estás bien? Tenemos que ir a ver qué pasó con mamá Cerdita. Papá Cerdito, Susi, Pepa y George fueron a ver al segundo piso, pero lo que vieron lo asustaron. Era mamá Cerdita muerta, le habían cortado y la apuñalaron en el estómago, y al lado estaba el señor Oveja con el cuchillo. No, mamá. Dinosaurio. No. Señora Cerdita, papá, ¿por qué dice eso? Espera, Susi, el asesino. Sí, Pepa, él es mi papá. Mira, Sí, Susi, lo eso a es. ti no te importa. Ahora ¡Claro siguen que no me ustedes. importa! ¡A mí me Papá importa Cerdito, al ver a todo! mamá Cerdita, ¡A su mí me esposa, importa la cual todo! había ¡A mí pasado tantos me años importa con ella, todo! le entró un Me ataque importa de todo. ira y le dijo al señor ¡Ataque de ira! Oveja: Oveja ¡Mira! de porquería. ¡La ¿Cómo te atreves porquería! a matar a tu esposa? ¡Ataque de ira! Ahora yo te voy a matar a ti. Quiero verte intentarlo. Vamos, inténtalo, come on, Niños, come on. tienen que irse. Vamos. Yo voy a detener. ¡Ahora pelear! No, papá, yo no Vamos. te quiero perder. ¡Peleamos! Pepa es duro, ¡Pelear! pero tienes que irte ¡Pelear! junto con George y Susi. ¡Pelear! ¡Van a Pero pelear! papá, Pepa, Pelea. tenemos que irnos. ¡Vamos a papá, pelear! yo no te quiero dejar. Lo ¡Pelea! siento, Pepa, pero un padre se tiene que sacrificar. ¡Pelea! Papá, no. Pepa, hay que Fight. irnos. Ok. ¡Fight! Pepa, Come George on, y Susi se fight. fueron de la casa. El señor Cerdito Come y on, el señor fight. Oveja tuvieron una Come on, batalla. fight. El Come on, señor fight. Cerdito Come on, intenta fight. golpear al señor Oveja, pero Come el on. señor Oveja Fight, lo fight, esquiva y fight. le da un golpe Fight, al señor fight, Cerdito. fight. El señor Cerdito le da una patada y un golpe, Patada. pero el señor Boom. Oveja lo Come apuñala on, en come el on. estómago. Te dije que no me ganarás. Tonta oveja, ya vas a ver, los niños llamarán a la policía e irás a la cárcel. ¿No crees que eso mocoso se detendrá? Mataré a todos. El señor Oveja apuñala a papá Cerdito hasta que papá Cerdito... Pepa, Susi y George buscaban ayuda hasta que escucharon desde lejos el grito de papá Cerdito. Pepa se puso a llorar, ya que sabía que su papá no sobrevivió, pero Susi y George la consuelan. Pepa, lamento lo de tus padres, pero tenemos que sobrevivir, por ellos tenemos que buscar ayuda. Si Pepa, hay que buscar ayuda, dinosaurio, Tienes razón, vamos. Mientras tanto el señor Oveja los miraba desde lejos. Mocosos, no se saldrán con la suya. Ja, 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 ja. Parte 3. Hay que ver el resto. Hay que ver el resto. Anuncio de porquería. Antes de empezar este vídeo de relleno, le quiero mandar un saludo al suscriptor. Fueron a buscar ayuda lamentablemente Sí, los ay, señores busqué, cerditos. busqué, Pero ay, el señor busqué, Oveja, el señor Oveja los miraba a los tres desde lejos diciendo: ¡Niño! Mocosos, no se saldrán Fuck con la you, suya. fuck you. Ja, 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 Shut ja, ja. the fuck. Mientras Ay. que Pepa sus... Wait. Come
Come on, let's keep doing this. Come on, let's keep doing this. Come on. I know we can. Sí, y George estaban buscando ayuda. Empezaron a preguntarse a quién le podía pedir ayuda. Sí, ¿a quién? Oigan, ¿a quién le podíamos pedir ayuda? ¿A quién? No lo sé, dinosaurio. I don't know. Chicos, La policía. deberíamos pedir ayuda a la policía. Sí, ellos saben qué hacer. Exacto. Sí, Susi, Smart. tienes razón. Vamos. Los Chaos tres se fueron a la estación de Chaos policía. El Smart. señor Oveja, el cual los seguía viendo desde lejos, dijo: Bueno, me gustaría ir tras ellos, pero primero voy por otras víctimas. En la casa de Rebeca Liebre, Rebeca y Richard iban a dormir, pero ellos tenían miedo. Bueno, niños, ya es hora de dormir. ¿Tu mamá no quiere dormir? Tengo miedo. Dale, sí, dormir, dale. Él sabe dónde cada uno de Acuérdense. Chicos, yo sé que tienen miedo, Sí, pero claro, hay que calmarnos. Solo esperemos que no vaya con nosotros. Cálmanos. Dormir. Antes de que la mamá Liebre terminara de hablar, un cuchillo atravesía la ventana y se clava en la cabeza de la mamá Liebre. La mamá Liebre murió al instante y Richard empezó a llorar por la muerte de su madre. Hasta que aparece el señor Oveja con otro cuchillo en la mano. Luego llega el papá Liebre al escuchar los gritos. Niños, ¿qué pasó? ¿Pero qué? No. Espera, ¿Eres tú? El señor Oveja con una pistola le dispara 20 veces al señor Liebre en una mano. No puede ser, tú eres el asesino. Espera, ¿por qué te pareces tanto a Susie? ¿Que por qué me parezco a Susie? Porque yo soy el papá de Susie. El señor Oveja, pero mi nombre real es Mauricio Oveja, pero eso no importa, ahora los eliminaré a los dos. El señor Oveja intenta apuñalar a Rebeca y a Richard, pero los esquivan y luego se van a la habitación de Roger y Robin, sus hermanitos gemelos, los agarran y luego los cuatro se van de la casa corriendo. El señor Oveja sale de la casa dispuesto a perseguirlo, pero de repente alguien le disparó al señor Oveja, pero el señor Oveja lo esquiva y ve que el disparo fue el señor Topo junto a la señora Topa y también Mori Topo, los cuales escucharon todo debido a que eran vecinos de la familia Liebre y sabían que el señor Oveja era el de las noticias. Asesino tonto, era mejor dicho el señor Oveja, papá de Susie. Ya que escuchamos todo, ahora pagarás por sus asesinatos. Así que saben mi identidad. Bueno, Exactamente. los acabaré. Eliminar. El señor Topo le dispara al señor Oveja y el señor Oveja cae al piso. La familia Topo creyó que todo había terminado, pero el señor Topo al acercarse el señor Oveja lo agarra. Resulta que el señor Oveja se hizo el muerto para engañarlo. Oveja tonto, suéltame. El señor Oveja con su cuchillo se le clava la cabeza al señor Topo, mientras que el señor Oveja se reía. El señor Topo murió al instante, y el señor Oveja miró a Molly y a su madre, y les dijo lo siguiente. Ahora siguen ustedes. La señora Topa y Molly empiezan a correr lo más rápido que pudieron, y el señor Oveja las perseguían, pero como las dos eran topos lograron ganar túnel perdiendo de vista a la señora Oveja. Dios mío, no puede ser, ¿cómo las puede dejar escapar? Bueno, tenga más víctimas por acabar. Fuck this fucking fire. Fuck this. Oh, no. Ah, no. No me iba a conectar, no me iba a conectar. Ah, ya, sí me iba a conectar. Ay, conectó solo. Sí, conectó solo, chicos. Se conectó solo. Se acaba de conectar solo, Se conectó solo. No pasa nada. Molly y su mamá salieron del escondite y vieron que el señor Oveja se había ido. Mamá, ¿ahora qué haremos? ¿Qué? ¡Vamos! No lo sé, hija, pero debemos sobrevivir y buscar justicia por tu padre. Tienes razón, pero creo que Rebeca... ¡Vamos! ¡A la manera! ¡Vamos! ¡A la manera! Tranquila, Molly, yo creo que sí están bien, vamos.
Sí, también. Ay, Sus. Ay, mi mamá. Mientras Molly y su mamá fueron a buscar ayuda, el señor Oveja estaba en búsqueda de su próxima víctima. Búsqueda. Ahora, ¿quién será el siguiente? Allá se ese, Tonto Pony y su familia. Esos tres ponis tontos serán los siguientes. Parte 4. Antes de empezar este vídeo de relleno, le quiero mandar un saludo al subscriber. Sí, voy a seguir. Aquí sí. Come on. En episodio anterior, el señor Oveja decidió eliminar a la familia libre, solo Rebeca y Richard Liebre junto a sus hermanos pequeños sobrevivieron mientras que sus padres no corrieron con la misma suerte. El señor Oveja acabaría con el señor Topo, pero Molly y mamá Topo sobrevivirían, pero el señor Oveja decidió ir por Pedro Pony y su familia. Ese Pony morirá. En la casa de Pedro Pony la habían asegurado para que no entre el asesino, le pusieron rejas de seguridad y cámaras de seguridad por el lugar. Pedro Pony, un poco asustado, decide ver la televisión, pero pasarían las noticias, y lo que Pedro Pony vio en esas noticias los asustó. Noticias de última hora. Se encontró 2 cuerpos en la casa de Rebeca Liebre. Esos cuerpos eran del señor Liebre y mamá Liebre. No se encontraron a sus 4 hijos y solo encontraron un mensaje escrito con sangre que decía: ja 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 ja. Nunca me atraparán. Ja 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 ja. E incluso afuera encontramos otro cuerpo. Era del señor Topo con una nota escrita con sangre que decía: adivinen quién será mi siguiente víctima. Es un pony. Ja 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 ja. El asesino volvía a hacer de las suyas. Así que mandaremos a todas las patrullas a investigar toda la cuida. Dijo que su siguiente víctima era un pony y yo soy un pony. No puede ser. Pedro, hora de dormir. No, mamá, el asesino sabe dónde vivimos, puede venir por nosotros. ¿O no? Eso sí es un problema. ¿Pero qué es ese ruido? No lo sé, espera, papá Pony. ¿Qué pasó, amor? Hemos escuchado un ruido, revisa las cámaras de seguridad para ver qué es. Ok, revisaré las cámaras. El señor Pony revisó las cámaras y lo que vio lo asustó era el señor Oveja intentando romper las rejas para entrar y lamentablemente las rompió. Estas son las cámaras. Cariño, ¿pasa algo malo? Pedro y mamá Pony, escóndanse, el asesino va a entrar. Pero vamos a escondernos. En ese momento los tres se escondieron, ya que el señor Oveja entraría en la casa. Pedro se escondió debajo de su cama, el señor Pony debajo de la mesa y mamá Pony debajo del sofá, pero Pony escondido. Escucho al señor Oveja rompiendo la puerta. Luego escucho el grito de su mamá. Ay no, me encontró. Habían eliminado a mamá Pony. Pedro estaba asustado, pero luego escucho el grito de su papá. Ay no, Pedro Pony tenía miedo, hasta que escucho al señor Oveja decir esto. 2 menos, queda 1. Pedro se quedó ahí escondido por unas 3 horas. Pedro Pony, al ver que no lo encontraron, decidió salir. Creo que ya es buena idea salir y buscar ayuda. Pedro había salido de su escondite, se fue de su casa, fue a buscar ayuda, no sin antes llevarse un cartón para defenderse, si encontraba con el señor Oveja, pero en el camino se encontró con Zoe Zebra y sus 2 hermanitas Tutu y Zacha. Let's go, ha sobrevivido. ¿Pero qué? Zoe, ¿qué haces aquí? Yeah. Sí. 3 horas antes. Pero Pedro, yo estaba durmiendo con mis hermanitas. Mami. Entró al cuarto de una manera desesperada. Luego yo le pregunté, mamá, ¿qué ocurre? Y mi mamá me dijo: niñas, el asesino de las noticias entró a la casa, luego acabó con papá Zebra y ahora viene por nosotros. Yo y mis hermanos quedamos asustados. Nacho atravesó el estómago de mi mamá. Al instante, mis hermanos empezaron a llorar, pero de repente Ahora son los siguientes. nos intentó matar, pero yo y mis hermanos les y yo, luego fuimos a la sala donde nos perseguía el asesino. En ese momento creímos que íbamos a morir, pero recordé las palabras de mi abuelo. Nieta, tienes que defender a tus hermanitas, tienes que ser fuerte defender y tienes que ser fuerte. Gracias, abuelito, prometo hacerlo.
En ese momento me puse valiente, agarré la espada de mi abuelo y luego le dije al asesino en cara, mira, no vas a ver, te mataré. Quiero verlo. Ja, 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 ja. Come on. Luego él y yo peleamos, logré dejarlo herido, así que me fui con mis hermanitas de la casa a buscar ayuda. Así fue como yo y mis hermanitas Mauricio terminamos aquí. Pedro Pony estaba sorprendido y le dijo a Zoe. Zoe, lamento lo de tus padres, los míos también murieron, pero tenemos que vengarlos, vamos a buscar ayuda. Ok, vamos. Come on, now. Mientras tanto eran ya las 6 a.m. en la casa de los abuelos cerditos. Los abuelos cerditos veían la televisión hasta que pasaron las noticias. Noticia de última hora. Se encontró los cuerpos de mamá Ay, papá murieron mamá, tantos, boludo. Pouni papá, Tantos. Pouni mamá, cerdita, Ay, y papá cerdito. No se encontraron rastro de Peppa, George, Zoe, Zozo, Papa y Pedro. Es imposible detener ese asesino, pero no nos rinderemos. No puede ser, esto se sale de control. Sí, ya no aguanto esto, el asesino es muy bueno, pero esto termina ahora, abuela cerdito. ¿Qué? ¿Abuelo cerdito? Pásame la escopeta, mujer, no descansaré hasta matar a ese tonto asesino. Escopeta. Vale, sí. Antes de empezar, Parte 5, come on. Parte 5, come on, ahora. Parte 5, come on. nada para decir. Con casa de Pedro y la casa de Zouris Zebra, eliminando a los señores Pondis y a los señores Zebra, pero Pedro y Zoe, Zutsu y Zacha lograron escapar y el abuelo cerdito estaba listo para eliminar al señor Oveja. El abuelo cerdito con su escopeta iba a buscar al señor Oveja. Por favor, abuelo cerdito, ten cuidado. Tranquila, abuela cerdita, tendré cuidado, acabaré con ese asesino, pagará por todo lo que hice, escóndete por si el asesino entra. Sí, el abuelo cerdito salió de la casa a eliminar al señor Oveja, mientras tanto Susie, Zeta y George llegan a la estación de policías, pero antes de entrar se encuentran con Rebecca, Richard, Robin, Roxy, Molly Topo y Mamá Topa. No, están solos. Richard, Robin, Roxy, Molly Topo y Mamá Topa. Dinosaurio, ¿qué hacen aquí? Dinosaurio. ¡Qué alegría verlos con vida! Chicos, el asesino vino por Literal, nosotros, pero gritamos y nos fuimos. Logramos sobrevivir, pero nuestro padre, el señor Topo, no. Es una lástima sobre eso. En ese momento Barbie mira a Susie y con una mirada de enojo le dice lo siguiente. Susie, ya me enteré que el asesino es tu padre desaparecido. Claro, no es así. Claro. Sí, es mi padre, pero... Of course. Pero nada, tu padre mató a mi padre. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero... ¿Cómo que no sabes? Chill, Es tu padre, así que tienes algo que ver con la masacre que está no es cierto. No es cierto. Oye, No. Solo Chill. porque sea No, mi chill padre out, no no. significa Chill. que yo No, tenga algo que ver con esto, no. ya que él me abandonó cuando No, era she pequeño. didn't, La she que didn't, tiene no. algo que ver No, es she mi didn't, mamá, no, que she ella didn't. no me quería No, decir. she didn't, no. Cállate, Susie. No me importa. That's me. Oye, Molly, Hey, la que se va a come on. callar eres Ya, tú. ya. ¿Cómo Shut vas a up. pelear con tu Shut jefe the solo fuck porque su up. padre es el Stop. asesino? Bro, Sí, stop tú no arguing, gritas. bro. Stop arguing. No. No le Stop. hables así a Susie, ella no tiene nada que ver. Claro, exacto. Mamá, Stop. ¿en serio? ¿Le vas a hacerle caso a esa Dale, bro. Ya mataste, Ya, ya te partiré la boca. Let's go. Fine. Pues te partiré la nariz. Molly y Susie se empiezan a golpear, mientras que Richard, Roxy y Robin miran asombrados. Zeta, George y Mamá Topo las detienen para que no peleen. Cálmense, no hay tiempo para pelear. Vamos a contarle todo a la policía antes de que el asesino se encuentre. Dinosaurio. Ok. Los ¿Qué 9 pelea entran a la necesaria, estación y boludo? los ven el señor Panda y su asistente la policía. ¡Necesaria! ¡No! Paso, porque ¡Se vienen pelearon! ¡Tan La señora Topa le empezó a contar todo. Vaya, no lo puedo creer. Fucking Yo tampoco, shit. así que el asesino es tu papá pequeña Susie. Oh, shit. ¿Por qué? Porque ahora son enemigas. Fucking nightmares. Fucking piece of shit. Fucking this girl. Oh, no. Sí, es mi papá. Dijo Susie mientras que notaba que Molly la miraba con una cara de odio. Ok, enviaré a todas las patrullas a buscar al asesino.
Lo que nadie sabía es que el señor Oveja estaba afuera de la estación y había puesto gasolina y luego puso un encendedor haciendo que todo explotara. George, Susie, Molly, Mama Tota, Richard, Rebecca, Robin, Rox y el oficial Panda lograron sobrevivir, pero la oficial Ardilla lamentablemente murió en la explosión. Todo estaba en llamas y apareció el señor Oveja. No, asistente. Tontos. Papá, ya deja de hacer esto. Sí, Tú no eras así cuando era pequeña. ¿Por qué cambiaste? No, stop. Susie, por última vez, eso no te importa. Ahora a mí me importa todo lo que hacen que me lo En ese momento Richard ve que el señor Oveja lleva una mochila y le pregunta: una mochila, una mochila. Oh, ¿con qué quieres saber? Pues mira, el señor Oveja les muestra a todos lo que lleva en la mochila y lo que vieron los asustó. Eran las cabezas decapitadas de Candy Gato y Emilia L. No, Candy, Emilia, ¿cómo hiciste eso? ¿Que cómo lo hice? Pues simple, verás. Cuando fui a la casa de esa cebra y salí, decidí ir por más víctimas. Fui a la casa de ese gato, y fue muy fácil lograr acabar con ellos. Luego fui a la casa de ese elefante, fue también fácil, ninguno sobrevivió, y así tengo las cabezas de esas dos cosas. Así es, Oveja, pues ya llama a la patrulla. Llegarán en 10 minutos. Pero en esos 10 minutos los eliminaré y escaparé como si nada. Al minuto, no me voy a escapar, al minuto, me voy a morir a la mierda. Aparecieron Pedro, Zoe, Zut y Tata. Defiendan. Vaya, si es el pony y Juanita la cebra, con sus hermanitas, buenos serán los siguientes. Déjame a mí. Pedro sacaría de su bolsillo una espada de madera y Pedro Pony y el señor Oveja tuvieron una batalla. El señor Oveja intentó apuñalar a Pedro, pero Pedro le da un puñetazo, luego le pega con su espada de madera y luego lo patea, pero el señor Oveja le da un golpe tan fuerte, pero tan fuerte, que Pedro Pony se cae y el señor Oveja estaba listo para eliminarlo, pero Zoe lo empuja y le dice: Así, ya vas a ver. El señor Oveja golpea a Zoe, pero Zoe le regresa el golpe, luego Zoe le clava la espada en el pelo y el señor Oveja cae al piso. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué? ¿Cómo se está? ¿Realmente creíste que...? Realmente no. Es más, no sentí el clavazo. Simplemente, el chaleco antibalas que llevo puesto amortiguó el ataque. No. ¿En serio? Sí, y ahora te toca. El señor Oveja iba a eliminar a Zoe, pero de repente le disparan. Pero el señor Oveja lo esquiva. ¿Pero quién fue? De repente aparece el abuelo cerdito. Abuelo cerdito. Así es, soy yo y te eliminaré a ti. Me gustaría verlo. Prepare to die. Come on. You need to die. You need to die. Come on. Prepare to die, fucking father. Quiero hacer la parte. Come on. I was gonna sleep in late. There. Ya. Ahí, acá del piso. Tauris Zebra, hasta que apareció el abuelo cerdito con su escopeta. Los flashbacks. Hora de que pagues por todos tus asesinatos. Es hora de... Flashback.
hora de morir para ti. Abuelo Cerdito intenta dispararle al señor Oveja, pero el señor Oveja lo esquiva. Luego el señor Oveja le da un golpe al abuelo Cerdito que hace que se caiga al suelo. El abuelo Cerdito intenta dispararle, le disparó todas sus balas hasta que se quedó sin balas. Después el señor Oveja le pega con una piedra dejándolo inconsciente. El señor Oveja estaba listo para matar al abuelo Cerdito, pero de repente George se agarra a él y le empieza a pegar repetidas veces con su dinosaurio de juguete. ¿Pero qué haces? Suéltame, mocoso. El señor Oveja le da una patada a George, haciendo que se estrelle con la pared y de... George, no. George, no. Papá, ¿por qué haces esto? Dime. Sí, decimos la verdad. Por última vez. No, nada lo tienes. No. Te importa. Shut the fuck. El señor Oveja estaba listo para matarlos, hasta que de repente todo explotó. Haciendo que, por la explosión, empujaba a todos por la onda expansiva a la calle, donde en la calle veía que el fuego se esparció quemando los edificios de al lado. En ese momento llegan las patrullas, que eran un total de 45 carros policías, 51 policías por carro, 34 helicópteros, 32 policías por helicóptero. No permitiremos que sigas matando a más animales. Esto será divertido. Mientras tanto, el señor Super Papas vería todo desde su base, donde vería la masacre del señor Oveja. No puede ser un asesino en serie. Esto no es posible. Ha matado a muchos animales. Tengo que detenerlo. Sí, vamos. El señor Super Papas sería volando hacia donde está ocurriendo todo. Mientras eso pasaba, las hijas del oficial Panda Bendy y Pandora estaban en casa viendo las noticias. Noticia de última hora. El asesino fue rodeado por muchas patrullas en un incendio rodeado, extremo, pero se ve como matan a los policías. Y se burlan de ellos, no sabemos si esto terminará hoy. Papá está en problemas, debemos ir a ayudarlo. ¡Que lo detengan! Está loca, él pudo ¡Lo van a detener! y nosotros siendo solo los niños podríamos morir en el acto. Tiene que ganar la policía, tiene que ganar, tiene Pero que papá ganar. está en problemas, y si esto no termina, él morirá también. Tal vez se le esté bien. Bendy enojada, le daría una cachetada a Pandora y le diría: Escúchame bien, Pandora. ¡Ey! Vas a dejar que nuestro padre ¡Ey! No, ¿verdad? Así que hay que ayudar. Tienes razón, debemos ir a ayudarlos. ¡Ayuda! Bendy y Pandora agarrarían cosas con que defenderse. Bendy un cuchillo y Pandora un sartén y saldrían de la casa a ayudar a su papá. Get out. Salgamos la cara, come on, ya. En el lugar, todo era un desastre, policías muertos en el piso, Pepa, Susie Rebecca, Richard, Roxy, Robbie, Pedro Pondy, Pedra, Tutsi y oficial Panda asustados, George, abuelo Cerdito y mamá Tota inconsciente y el señor Oveja riéndose. De repente llegaría el señor Super Papas. ¡No se quedan ahí! ¡Ataquen! ¡No se quedan ahí! ¡No se queden ahí! Señor, tu reino de terror termina aquí y ahora. ¡Satinar, cabrón! ¿En serio? El señor Super Papas y el señor Oveja tuvieron una batalla. El señor Super Papas usando sus poderes y el señor Oveja usando sus armas. En medio de la pelea, la señora Liebre estaba en un helicóptero y lanzaría una bomba Todos apártense, lanzaré esta bomba para matar a la señora. La señora Liebre lanzaría la bomba, pero el señor Oveja la agarraría antes y diría: ¡Qué tonta fuiste, si crees que puedes contra mí! El señor Oveja lanzaría la bomba hacia la señora Liebre, explotándola y matándola en el proceso. No, detengan, sí. ¡Preparar! No podrás contra mí. Tuvieron otra batalla hasta que el señor Oveja dejaría al señor Super Papas en el piso y muy mal herido, el señor Oveja estaba listo para matarlo, hasta que Pedro Pony y Zouris Zebra agarrarían sus armas y se pondrían delante de él. Sí, defienden. Defender.
¡Defender! Buena suerte intentándolo. Pedro, Zouri y el señor Oveja tuvieron una batalla, cada uno usando sus herramientas. ¡Pam! En la pelea el señor Oveja dejaría a Pedro y a Zouri mal heridos en el suelo. De repente un sartén golpea al señor Oveja. ¡Sartén! Eran Bendy y Pandora Panda que habían llegado. ¡Reviéntenlo! ¡Reventar! Pandora, ¿qué hacen aquí? ¡Reviéntenlo! Vinimos a ayudarlos, papá. Vamos, reventemos. Pero que es muy peligroso. El señor Igual hay que Superpapas hacer en el equipo suelo para ayudar, sacaría si en no su van a morir bolsillo todos. sus super Hay que ayudar, pastillas no importa que si son podrían niños, darles adultos, superpoderes lo a que quien sea. las trague. A cualquiera sí puede Esta ayudar. pastilla A es la cualquiera. última que queda. Debo elegir a quién se la daré. Ya sé, se la daré al Pony. Espero que esto funcione. El señor Superpapas le da la pastilla a Pedro y Pedro se la traga, haciendo que Pedro se recupere y se transforme en Super Pedro. Super Bony. ¡Super Saiyan! Pero que es este poder que Como Super Bony. es muy Vamos, poderoso. Super Bony. Ahora sí, Vamos, prepárate. Super Bony. ¿Con qué esas Super tenemos? Bony. Super Come on. Pedro y el señor Super Oveja Bunny. tuvieron una batalla. Super Pedro usando sus nuevos poderes y el señor Oveja usando sus armas. Al final de la pelea, Pedro queda un poco herido, el señor Oveja también, pero el señor Oveja saca una bomba y dice lo siguiente. Miren, ¡Cuidado con esa estoy bomba! harto de que todos ustedes estén contra No mí. me importa. Así que saque Vas a ir esta peleando, bombera, esa bomba los no lo vas a eliminaré y tener. todos Nunca. morirán. Esa bomba sí nunca No puede ser. ¿Cómo no Hasta puede ser? nunca. Aléjese. El señor Oveja ¡Aléjese! activa la bomba y apenas la Chévere. activa la bomba explotó. ¡Uy! Afortunadamente Pedro teletransportó a todos a tiempo en una Ay, colina menos mal que me donde voy se a tiempo. veía la Me voy a explosión. tiempo. Eso Me estuvo voy a cerca. Gracias, Pedro. Ahí está, me voy a tiempo. De nada, Pepa. Come on. Por poco no la contamos, ¿verdad, Susie? Susie, ¿Qué pasa, ¿dónde Susi? estás? Ah, Hola, Susi no vamos a está. Se murió. Bueno. Vale la pena intento. Habían dejado a Susie en la explosión, pero Sí, afortunadamente está Susie muerta, estaba bien está muerta, con ¿verdad? algunos raspones, pero estaba rodeada en un gran círculo de fuego. Ay, te vas a otra muerte. Donde Ay, estaba sí, su viva. papá vivo, este la miraría Ok, y diría lo inesperado. siguiente. Maldito Ok. Pony hizo Pau, que tazo, todos se espérate, salvaran, how did she pero survive? si no pude matarlos te mataré a ti. Últimas palabras, Susie. No, Al menos dime poco se cerca que te hicimos. Dime por qué. Está bien, te lo contaré todo para que dejes de preguntar. Ay, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya, entonces tenía que haber una razón por la cual está haciendo todo esto. Mira. What's the reason, bro? Verás, cuando What's the era reason? niño y iba a la escuela, se burlaban de mí, me hacían bullying, bromas pesadas, me Oh, humillaban, me my hacían de fucking- todo. Lo peor es que mis profesores No. también me bulliaban, me llamaban inútil, y el director peor, me trataba mal, y en casa me iba mucho peor, ya que mis padres me maltrataban, me encerraban en mi sótano a comer Ay. cucarachas, me obligaban No, a hacer boludo. siete, entre otros, Asqueroso. cuando crecí Asqueroso y me eso. independicé, Ah, fue peor, todo me- el mundo me ay, maltrataba. ay, 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 ay. Era un estorbo entre otros, nadie quería ser mi Ay, amigo, hasta que ay, conocí a mi no. mamá. Fuimos amigos, nos casamos, Sí. y te tuvimos a ti, trabajé muy, Ya. pero muy duro para Of course. mantenerte, pero al final Claro. resulta que tu mamá me usó para tener dinero, y me botó de la casa quedándose con mi dinero, mis cosas, y tu custodia, la última vez que Are you viste, fucking- eras No. muy pequeña, No, pero eso. tuve que dejarte, estaba muy triste, no paraba de llorar por lo que me habían hecho sufrir que... Oh, no. La madre Susi. Oh, Dios. Todo esto fue culpa de la madre Susi. Dar Está, una vida hasta que supe.
¿Por qué se ve eso? No tenía por qué hacerlo, No tenía por qué hacerlo. Y ahora, por eso causó toda esta pelotudez innecesaria. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa a esta gente el día de hoy? ¿Qué le pasa el día de hoy? Cuando ese encapuchado me descubrió ¿Qué le pasa? Paul, what's for the autistic people? Pero yo le conté lo que me pasaba y lo que sufrí. Y ella me propuso un trato. Resulta que esa encapuchada era una bruja y me dijo que sería su mano derecha hoy en y día. que me ayudaría a conseguir almas para ella. Pero si moría mi alma, se la llevaría. Yo acepté para acabar con lo que me han hecho sufrir. Así que la encapuchada me dio almas. Después a mis padres, a mis profesores y a enterarme que mis compañeros tuvieron sus familias, me preparé por años para iniciar el ataque. Ay, no, oh my god. Entendible de verdad. Esa es la historia. Susie se quedaría impresionada, pero a la vez triste y le diría a su papá: Papá, entiendo que sufriste mucho, comprendo tu dolor, pero la venganza no es la solución. Mira en lo que te convertiste en lo que juraste destruir. El señor Oveja piensa en las palabras de Susie y entiende lo que hizo y dijo: ¿Pero qué he hecho? Me volví en un monstruo. ¿Por qué hice esto? Perdóname, Susie, tenías razón, realmente no quería matarte. Tú eres la única animal que quiero. Tenías razón sobre mí. Tranquilo, papá, te perdono. Susie y su papá se dan un abrazo, pero de repente el señor Oveja dice: Susie, cuídate mucho. Ay, Dios. Oh my god. Esto te dará final feliz, ¿en serio? No hay manera. ¿En serio? Sigue adelante, soy un asesino ahora y me merezco un castigo. Papá, ¿qué haces? Señor Oveja se lanza al fuego quemándose mientras Susie mira. Papá, Susie, perdón por no ser un buen padre para ti. El señor Oveja muere por las quemaduras y Susie se desmaya. Al despertar todos estaban preocupados. Bomberos apagaban el fuego y los heridos estaban recuperados. Chicos, ¿qué pasó? ¿Y mi papá? Susie, vimos todo lamento por lo de tu papá y lo que él tuvo que pasar. Bueno chicos, todo esto ha terminado, el asesino ha muerto, ya la pesadilla llegó a su fin. En cuanto a ustedes, Peppa, George, Pedro, Polly, Sauri, Zebra, Susie, Oveja, Susu, Saxa, Roxy, Robin, Rebecca y Richard irán orando por lo de sus padres. Espera, oficial, yo cuidaré a los niños, yo con mi esposa. Bien, entonces vivirán con abuelo y abuela cerditos. Vamos, Pendy y Pandora, vamos a casa. Sí, papá. Bueno, me ve a mi base. Vamos, Molly, a casa. Sí, mamá, ¿no es cierto? Susie, perdón por creer que tenías algo que ver con la masacre. Está bien, Molly, te perdono y perdón por golpearte. Bueno, niños, ahí vamos está, a casa. ahí está. Pero bueno, cerdito. Ahí, let's go, yes. No merecía morir, no merecía morir, pero se suicidó por mí mismo. 30. Oh, 30 años pues. Han pasado 30 años desde lo ocurrido. George, de 24 años, y Richard, de 23 años, armaron una empresa llamada Dinosaurus. Pedro, de 32 años, y Zouri, de 29 años, se casaron y tuvieron un hijo llamado Peuri, de 5 años. Zutsu y Zatsa, de 12 y 13 años, viven con Zouri y Pedro en Canadá. Hablando de Pedro, él es el nuevo superhéroe del mundo, ya que el señor Super Papas, de 45 años, esté retirado. Rebecca, de 21 años, trabaja en los trabajos de su tía, para mantener a Roxy y Robbie, de 14 y 13 años. Molly Topa, de 26 años, trabajaría de excavar túneles, para mantener a su mamá. Mamá Topa, de 53 años, los abuelos cerditos murieron de vejez, abuela cerdita a los 89, y abuelo cerdito a los 95 años, y por último, Peppa, de 27 y Susie, 28, viven juntas en una casa, donde trabajan en trabajos distintos. Pero Susie no supera lo de su padre, así que cada fin de semana le entrega flores a su tumba.
Papá, si escuchas esto, te perdono, no sé cómo harás para que te perdonen lo que mataste, pero te perdono, no sabes cuánto te extrañaré, ojalá seguirías vivo. Mientras Susie decía eso, el fantasma del señor Oveja la miraba. Tranquila Susie, yo te cuidaré, aunque no me veas. Claro, tipo modo fantasma. Vámonos. Basta para ir en modo fantasma, literal. Ay no, ya acabó. Bueno, esta historia estuvo... estuvo triste y impresionante, la verdad. Va a tener 6 partes. Lo que no esperaba esa cantidad de partes. Así que 10 de 10. Y adiós.